De Lucas 9, 7-9. Herodes, rey de Galilea, había escuchado numerosos rumores sobre Jesús. Se hablaba de milagros, sanaciones y de un mensaje que resonaba entre el pueblo. La confusión reinaba en su mente. Algunos afirmaban que Juan el Bautista había resucitado, otros mencionaban a Elías, mientras que algunos aseguraban que uno de los antiguos profetas había vuelto a la vida. Herodes, perplejo, se preguntaba quién era aquel hombre que, sin ejército ni riquezas, estaba provocando tanto revuelo en su reino. Su curiosidad iba en aumento, deseaba ver a Jesús con sus propios ojos, entender cómo alguien sin poder terrenal podía causar tal conmoción. Su inquietud era evidente. San Pablo, en aquel tiempo conocido como Saulo de Tarso, era un ferviente perseguidor de los cristianos. Era un fariseo estricto y estaba convencido de que erradicar el cristianismo era un deber sagrado. Un día, mientras viajaba hacia Damasco con cartas de autorización para arrestar a los seguidores de Cristo, fue sorprendido por una intensa luz que lo envolvió y lo arrojó al suelo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», escuchó claramente. Desconcertado, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El impacto de aquella experiencia fue tan profundo que, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que había quedado ciego. Los hombres que viajaban con él, atónitos, lo tomaron de la mano y lo condujeron hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo permaneció en la oscuridad, sin comer ni beber, sumido en una profunda reflexión sobre lo que había ocurrido. Sus creencias se tambaleaban, sus certezas se desmoronaban. Aquel encuentro con Jesús lo había sacudido hasta el fondo de su ser. Mientras tanto, en la misma ciudad de Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor. Jesús le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando». Ananías, asustado, respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Pero Jesús le aseguró: «Ve, porque él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel». Con el corazón lleno de temor, pero obedeciendo la voz del Señor, Ananías fue a buscar a Saulo. Lo encontró en casa de Judas, todavía ciego y débil. Ananías se acercó y, poniendo las manos sobre él, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Este fue el comienzo de una transformación radical en la vida de Saulo, quien más tarde sería conocido como San Pablo, el apóstol de los gentiles. Después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en Damasco, predicando en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. La gente quedaba asombrada al verlo, pues conocían su pasado como perseguidor feroz de los cristianos. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a los que invocan este nombre, y ha venido aquí precisamente para llevarlos atados ante los principales sacerdotes?, se preguntaban. Pero Pablo hablaba con tanto fervor y convicción que muchos empezaron a creer en su mensaje. Sin embargo, su nueva fe también le trajo enemigos. Los judíos, al ver que no podían refutar sus argumentos, conspiraron para matarlo. Se puso precio a su cabeza, y vigilaban las puertas de la ciudad día y noche para atraparlo. Pero los discípulos de Pablo, conscientes del peligro, idearon un plan para salvarlo. Una noche, lo bajaron por la muralla de la ciudad en una canasta. Así, escapó de Damasco y se dirigió a Jerusalén. En Jerusalén, los discípulos estaban asustados. No creían que Saulo hubiera cambiado verdaderamente, temían que todo fuera una trampa para infiltrarse entre ellos y destruirlos desde adentro. Pero Bernabé, un hombre generoso y compasivo, lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles. Les relató cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo Jesús le había hablado, además de contarles cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Gracias a la intervención de Bernabé, los apóstoles aceptaron a Saulo, y este comenzó a moverse con libertad en Jerusalén, predicando audazmente sobre Cristo. Sin embargo, su predicación encendió la ira de los helenistas, quienes también intentaron matarlo. Los hermanos, al conocer este nuevo complot, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso, su ciudad natal, para protegerlo. Pablo pasó varios años en Tarso, preparándose,
creciendo en su fe y en su conocimiento de la palabra. Durante ese tiempo, la iglesia disfrutó de un periodo de paz, siendo edificada y multiplicándose por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero el llamado de Dios en la vida de Pablo aún no había terminado. Un día, Bernabé fue a buscarlo para llevarlo a Antioquía, donde una nueva comunidad de creyentes había surgido y necesitaban de su enseñanza y guía. En Antioquía, Pablo se unió a Bernabé y pasó un año entero enseñando y fortaleciendo a la iglesia. Fue allí donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Este nombre, que al principio era usado de manera despectiva por los no creyentes, pronto se convirtió en un emblema de identidad para los seguidores de Cristo. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Herodes Agripa, nieto del Herodes que había manifestado interés por Jesús, decidió perseguir a la iglesia. Arrestó a algunos de los líderes y ordenó decapitar a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto complacía a los judíos, mandó arrestar también a Pedro, con la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de que Herodes lo presentara, Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas, y unos guardias vigilaban la puerta de la prisión. De repente, un ángel del Señor apareció, y una luz resplandeció en la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le dijo: «Ciñe tu ropa y átate las sandalias». Así lo hizo Pedro. «Envuélvete en tu manto y sígueme», añadió el ángel. Pedro, pensando que estaba viendo una visión, siguió al ángel. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y, al llegar a la primera calle, el ángel se apartó de él. Pedro, vuelto en sí, dijo: «Ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Al llamar Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha llamada Rode a escuchar. Al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Haciéndole señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la prisión. Luego les dijo: «Haced saber esto a Santiago y a los hermanos». Y, saliendo, se fue a otro lugar. Herodes, al día siguiente, al no hallar a Pedro, ordenó ejecutar a los guardias y bajó a Cesarea. Allí, en una ocasión en que se presentó vestido con un manto real y sentado en su trono, la gente le aclamaba diciendo: «Voz de Dios, no de hombre». Herodes, envanecido, no dio la gloria a Dios, y en ese momento fue herido por un ángel del Señor, y murió comido de gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pablo, junto a Bernabé, seguía su misión, viajando por diversas ciudades del mundo antiguo, predicando a judíos y gentiles, estableciendo comunidades cristianas y enfrentando innumerables peligros y persecuciones. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.